¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez, bienvenidos a Libre como tú. Hoy nuestro programa dedicado a una gran presentadora de nuestro canal, también maestra de ceremonias y recientemente en los últimos años se convirtió en maestra de yoga, certificada y todo. Estuvo en Noticentro 1 CMI hace algún tiempo y hoy nos atiende para contarnos toda esa experiencia de yoga que además la certificó en la India. Y vamos de una vez con Gina Acuña, presentadora, maestra de yoga, aquí en Libre como tú, en la señal del 1. Bienvenidos. Nos acompaña Gina Acuña, quien estuvo en nuestro canal hace un tiempo en CMI y también en el canal 1 con diferentes informativos. Gina, gracias por aceptar la invitación de nuestro canal nuevamente. Usted es de la casa. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido después de que ya ha dejado atrás el tema de la presentación de noticias? Jorge Hernán, hola, muchísimas gracias por esta invitación tan especial a mi casa, porque la considero mi casa aún, a pesar de ya no estar pisándola constantemente, diariamente. Me siento muy bien, me siento muy agradecida. El paso por CMI fue fundamental y por Canal 1 para este cambio de vida que se ha dado. Es realmente como el trampolín, o digamos, estábamos conversándolo ahora, como esa apertura a una calidad de vida distinta que me permitió empezar a explorar el mundo del yoga y que me fue llevando poco a poco a lo que estoy desempeñando hoy en día. Gina, en un informativo todos los días como CMI, consume uno muchas noticias fuertes, noticias negativas de orden público, escándalos, corrupción, bueno, y más en Colombia. No importa cualquier gobierno, siempre hay temas escandalosos. Yo me imagino que los que presentan los noticieros al aire tienen que convivir con eso porque, pues, para no dejarse afectar en temas de salud mental. ¿Usted en algún momento sintió, bien sea en otros canales o en CMI, que esas noticias la estaban agobiando, que tanta, digamos, carga emocional era difícil de llevar? Yo creo que sin querer, pero queriendo mucho, es imposible dejar de involucrarnos y de tener ese nivel de empatía, ¿no? Con la noticia, con las personas afectadas, con el mundo entero, con el país, y pues nos duele, es inevitable. Quien diga que no le duele o que no le afecta, pues yo creo que no está siendo completamente sincero. Aprendemos en el oficio a ser un poco más, digamos que prácticos en el ejercicio de la función como tal de comunicar. Entendemos muy bien que no se trata de nosotros, que se trata de la noticia, que se trata de comunicar, de entregar al televidente lo que estamos entregándole, y sin ningún sesgo, sin ninguna intención de editorializar o de hacerle sentir que tenemos una posición ante la noticia, ¿no? Pero al final del día, cuando salía del noticiero, inevitablemente se sentía la carga, se sentía la frustración también un poco, y la desdicha y el estrés, porque no es bonito ver a gente sufriendo, ver personas que están pasando por situaciones adversas y no poder hacer nada, ¿no? Desde allí, simplemente lo estoy contándole al mundo y espero que algo pueda surgir a través de esta comunicación que estoy ejerciendo y de este, digamos, vislumbramiento de lo que está sucediendo, ¿no? Pero cuando vemos que comunicamos, que contamos y que diariamente sigue sucediendo lo mismo, o que tal vez un poco más, en mayor proporción, es un poco frustrante. Francamente sí sentía el peso de las noticias, sentía el peso del dolor y la frustración cuando llegaba a la casa, cuando ya sentía como realmente quitarse esa máscara o ese rótulo de presentadora, y ya llegamos a ser humanos y a sentir y a preguntarnos y a cuestionarnos qué está pasando con el mundo, por qué sucede todo esto y qué puedo hacer yo para poderlo cambiar, ¿no? Cada una de las presentadoras y presentadores que está al aire en CMI y en todas las franjas pues tiene su estilo, su personalidad, pero particularmente en CMI hoy están al aire Margarita Ortega, que además es una gran actriz, y Claudia Palacios, que es una gran periodista con una experiencia internacional, pero ellas tienen algo, cada una tiene su estilo en el lenguaje no verbal, y yo siento que usted, Gina, también lo tenía en su lenguaje no verbal, en la mirada, en la seriedad, en la credibilidad, inclusive a veces en algunas sonrisas que podían dar una buena noticia, pues se transmite eso hacia el televidente. Y usted, que estuvo tantos años al frente de las pantallas
sabe de lo que estoy hablando. Hay un lenguaje que no es lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo, el tono, la tranquilidad. Quisiera que los televidentes entiendan un poquito de eso, porque no nos explica detrás de fabricar una presentación de una noticia que no es simplemente leer, sino hay toda una escenificación, hay todo un histrionismo para poder cuadrar además dentro de lo que quiere un noticiero. Más allá de la escenificación o el histrionismo, yo creo que es que hay un sentimiento detrás de, queramos o no, somos humanas de todas maneras y tenemos una forma de expresarnos y de sentir, ¿no? Entonces el movimiento de las manos es algo que es absolutamente natural y viene ligado, las manos, los brazos son como la expresión del corazón, ¿cierto? Entonces yo digo, inevitablemente cuando estamos hablando, cuando estamos contando algo, las manos se mueven como si cobraran vida propia, los ojos, algunas veces nos brillan más los ojos cuando nos identificamos con algo que nos resuena, que nos parece que está muy bien, sin querer queriendo, se convierte en un sello personal, ¿no? Y los televidentes lo notan y es impresionante y es muy bonito porque al final de cuentas, a través de la pantalla y a través de nuestros gestos, de esta comunicación no verbal que tú dices, empiezan a conocerlo a uno de una manera muy transparente. Yo creo que uno cree que no está dándose tan transparentemente, sino que está en función simplemente de entregar la noticia, pero al final también hay una identificación con nuestra alma, con nuestra esencia, con lo que sentimos, con nuestra personalidad. Y esconderlo es muy difícil. Yo creo que los ojos son el espejo del alma, literalmente, como dice el dicho, y los televidentes lo notan, lo sienten la tristeza de uno cuando la noticia realmente nos está afectando, también sienten la alegría y se percibe la alegría y yo creo que tratar de enmascarar esto o de no dejarlo ver es casi que imposible, se nota. Gina estuvo al frente de Cambio Noticias en los informativos de ese canal de televisión cerrada, también en RCN, fin de semana y finalmente en CMI con Yamid Amat. ¿Qué gran enseñanza o dos o tres enseñanzas le dejó el paso por trabajar con alguien como Yamid Amat, que es realmente pues fuera de serie? Fuera de serie, como tú lo dices literalmente. Y lo tengo en mi corazón constantemente y ha sido el gran padre y maestro para mí. Porque yo creo que las enseñanzas son múltiples, ¿no? Primero que todo, la excelencia, ¿no? El ser impecable. Él nos ha siempre transmitido yo creo que a todas las presentadoras y presentadores que hemos pasado por el noticiero o que hacen parte aún, que uno debe ser impecable en todo lo que hace. Y muchos regaños, ¿no? Y gritos. Bueno, pero no, formativos. Pero exacto, es como... Yo creo que también esa es una gran enseñanza que él nos imparte y es no tomárselo nada personal, ¿no? Aprender a discernir en qué es un ataque y qué realmente es necesario, porque es muy importante también esto de no ser tan laxo ni tan... Es un líder que está formando, además ha formado a los periodistas más importantes del país, a los presentadores y presentadores más influyentes también en el país, y hacer parte del equipo de periodistas y de presentadores de CMI ha sido un gran regalo de la vida. Para mí ha sido de verdad que un tesoro inmenso. CMI y Canal 1 ha sido parte fundamental de mi vida, de mi proceso de vida. Gina, uno ve el noticiero, pero no se imagina la cantidad de cosas que hay antes, durante, en la sala de redacción, preparando desde el día anterior. ¿Qué nos puede contar de cómo es fabricar el noticiero y bueno, cómo se prepara una presentadora que tiene que tener claro qué va a salir, en qué orden? Hay todos los libretos, saberse los nombres de los corresponsales, bueno, hay toda una cantidad de cosas que no se ven al aire porque ustedes lo hacen ver todo muy fácil. Así es. Creo que el imaginario de la mayoría de los televidentes es, pero ustedes se la ganan muy fácil, no tienen que hacer casi nada, simplemente ir y sentarse frente a la pantalla y leer un teleprompter y nada más. Eso lo conversábamos ahora detrás de cámaras con Jorge Hernán y es la responsabilidad tan grande que tenemos como presentadores, como periodistas, todo el equipo que está detrás, ese trabajo mancomunado y articulado que hace que finalmente la noticia pueda ser entregada de una forma bonita, impecable, que a pesar de que sea la catástrofe más grande, la podamos comunicar correctamente, ¿no? Entonces hay un montón de gente detrás,
y sobre todo el valor del trabajo de todas estas personas que son invisibles ante la pantalla, que nadie llega a conocer, tal vez los camarógrafos, los luminotécnicos, los encargados del sonido. El máster. El máster. En el máster hay un montón de gente también encargada de que todo funcione perfectamente bien. Entonces no se trata solamente de nosotros, ¿no? No se trata solamente del presentador o del periodista que está haciendo el reportaje. Y lo más curioso es que cuando algo no sale tan bien, todo el mundo lo nota, ¿cierto? Y dicen, no, pues es que esta presentadora, ¿cómo va a decir esto? Este periodista, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de ese trabajo que se hace desde el momento mismo en el que se hace un consejo de redacción, se identifica la noticia, quién se encarga de hacer la investigación, acompañado de quién, y todo lo que conlleva, además, el hecho de poder llegar a las pantallas de los hogares de todos los colombianos con la noticia correcta, sobre todo porque es una responsabilidad muy grande con el televidente. Tenemos esa responsabilidad de contarles las cosas bien contadas, por lo menos, ¿no? Y los presentadores, pues bueno, tenemos que estar completamente informados, no se puede improvisar sobre el desconocimiento de lo que está sucediendo. Entonces es una responsabilidad constante. En la actividad de la mayoría de presentadores está ligado el tema de presentar eventos, ser maestro de ceremonias, moderar un debate académico o empresarial. Y entiendo, Gina, que le ha ido muy bien en esa actividad hace muchos años. Ya hay varias entidades que la tienen ahí para sus eventos. Continuamente la veo presentando. ¿Cómo se siente? Porque ahí ya no es estar al aire, no hay una cámara, digamos, ni un prompter, pero también hay un auditorio, hay unos profesionales que están esperando que el evento salga bien, y bueno, también está lo del libreto. Cuéntenos un poco esa experiencia de ser maestra de ceremonias o presentar un evento corporativo. Bueno, esto es a otro ritmo, es otra cosa completamente diferente, como tú lo dices. Sí hay unas cámaras, porque por lo general hoy en día se transmiten todos estos eventos a través de sus canales internos de las entidades, de las corporaciones o a través de canal institucional, pero en general creo que ya se están utilizando mucho las herramientas como las plataformas y las redes sociales para poder llegar con el evento a cualquier rincón, ¿no? Pero sí hay un auditorio en vivo y en directo, ¿no? Igual la tensión de estar en tiempo real como en el noticiero existe, sigue existiendo esa adrenalina y esa responsabilidad tiene que salir impecable, ¿no? Pero sin esa tensión y esa obligación de tengo que ser perfecto, sino debo sentirlo y debo también estar informado. Entonces, en este ejercicio de la función como maestro de ceremonias o como presentador de un evento corporativo, pues hay que estar informado de para quién estás presentando el evento, cuál es la función, la misión de la corporación o de la empresa, cuál es la misión o la función de todo lo que estamos celebrando en ese congreso o en esa presentación de ese evento que nos congrega. Y si estamos informados, pues podemos manejarlo a la perfección. Si no tenemos ni idea, pues va a pasar lo mismo que en el noticiero. Vamos a hacer una conducción completamente sin alma, digo yo, ¿no? Desconectados totalmente. Entonces es como apropiarse de la empresa, de la entidad, como si fuera de uno mismo, ¿no? Y esa responsabilidad sigue latente. Es muy bonito, aunque yo hoy en día sí me preocupo mucho por elegir muy bien qué evento presento, ¿sí? Digamos que de pronto esta función empieza y viene de la mano desde el momento mismo en que empezamos a presentar noticias, porque hay una exposición, entonces empiezan a buscarnos las corporaciones y las entidades. Y a usted le llaman mucho, seguramente. Me llaman mucho, pero lo que te digo, hoy en día soy mucho más cuidadosa de elegir con qué sí trabajo y con qué no. Hay muchos presentadores que antes de empezar el evento van donde el gerente de la empresa, le dicen o le repiten el apellido si es de pronto un extranjero o el cargo. Muchas personas a veces se fijan en eso. Si dijo bien el cargo, porque ahora hay unos cargos, ¿no?, todos rimbombantes y en inglés, y pues no es lo mismo un country manager que un CEO. Bueno, entonces para ellos es muy importante y de pronto para el presentador pues es igual, pero siempre hay que de alguna manera tener ese contacto previo para ver a quién voy a presentar o a quién voy a introducir en una conferencia.
Es como lo mínimo, ¿no? Absolutamente, y yo creo que esto para la vida misma, no solamente cuando vamos a presentar un evento, pero cuando te vas a entrevistar en una empresa con alguien, cuando vas a conocer a alguien, cuando hay una reunión con una persona que no conoces, yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad de informarse, de investigar de quién se trata, ¿no? Tener la responsabilidad también de saber cómo se pronuncia su nombre bien, de no ir a embarrarla, porque es como el mínimo, lo que tú dices, sería lo mínimo, saber con quién voy a hablar, saber, ¿no?, de qué voy a hablarle, de quién se trata y es respeto también como por la persona y por la entidad. Gina, hablemos de algo que comenzó a suceder estando en las noticias. No tengo muy claro si fue estando en Red Más o estando en CMI, pero en algún momento usted empezó a tener una práctica de yoga y me imagino que al principio como alumna, pero poco a poco se fue estableciendo ya un hobby, una actividad, y hoy por hoy yo diría que muchos de sus seguidores en las redes sociales la buscan, es por esa actividad que usted transmite, hace sesiones, las pone en las plataformas. Bueno, se nota que le encanta y lo disfruta muchísimo. Contémosle a los televidentes de Canal 1, ¿en qué momento Gina ingresa al yoga? ¿Por qué llega al yoga y qué estaba buscando? Bueno, pues Canal 1 es una parte fundamental de esta transición en mi vida, por supuesto, y lo exalto y lo agradezco muchísimo. Yo venía de RCN, de NTN 24, de un ritmo de trabajo completamente intenso. Brutal. Brutal, por no decir otra palabra distinta, gracias. Y bueno, llego a CMI inicialmente y tenía todo el día libre, prácticamente. Llegué de no tener un solo segundo de tiempo para mí en el día a tener casi todo el día libre, porque tenía que ir al noticiero a presentarlo solamente en la noche. Empecé presentando el noticiero internacional. Y entonces, bueno, llegó una invitación a practicar yoga. Un día no tenía ni idea de qué se trataba, no sabía qué era y tampoco me interesaba mucho, pero sí he sido muy deportista, porque sí he tenido muy presente siempre que el deporte me ayuda a sentirme mejor, ¿no? Anímicamente, físicamente, mentalmente, me despejaba, bueno. Y alguien me invitó a hacer esa práctica de yoga y yo acepté la invitación y me quedé enamoradísima de la práctica. Momento de la primera pausa. Esta nota la pueden ver en www.canal1.com.co. Ya regresamos con Gina Acuña. Volvemos y continuamos con la nota que le hicimos a Gina Acuña, presentadora y maestra de yoga, aquí en Libre como tú. Entonces encontré ese hobby, esa distracción en el tiempo libre que tenía ahora en esa transición para empezar a profundizarlo. Iba a 2 clases, 3 clases al día. Me empezó a hacer mucho sentido con mi proceso de vida, con la forma en la que veía el mundo y empecé a sentir muchísimos beneficios, ¿no? Entonces empecé a practicar yoga como alumna, como tú lo decías, mientras estaba en el noticiero. Yo seguía practicando, tenía mi tiempo y hace aproximadamente 7 años, 8 años, decidí certificarme, ¿no? Hacer una certificación en yoga y meditación, pero no con la intención de volverme profesora de yoga algún día, sino como un regalo propio. Quería entender mucho más a profundidad esta práctica milenaria que me parecía fantástica y que me regalaba tanto bienestar diariamente. Entonces, bueno, hice la certificación y me pareció un regalo muy lindo. Entendí la práctica desde lo más profundo, en realidad. Y bueno, en el estudio donde estaba recibiendo clases como alumna, algún día llegué a clase, no llegó el profesor y me tuve que lanzar al ruedo. Asumí el rol de maestra por primera vez, así, por las buenas, tocó. Y me quedé encantada, me quedé fascinada. Fue una experiencia muy linda compartir. Y ahí entendí que tenía un sentido mucho más profundo el hecho de hacer lo que hacía, de disfrutar lo que me estaba regalando el yoga, pero al mismo tiempo también tendría un sentido mucho más bonito y amplio si lo empezaba a compartir desde mi propia experiencia. Y desde ese entonces me convertí en profesora de yoga.
Bueno, hay como algunos de los elementos, porque yo me uní a su transmisión varias veces, de 5 de la mañana, 6 de la mañana, con algunos movimientos y sobre todo con mucho énfasis en la respiración. Hablemos de eso porque la respiración es fundamental, así como en los cantantes, los músicos, los deportistas de alto rendimiento, hay que aprender a respirar. ¿Cómo se logra eso? Porque no es de un día para otro. Así es, todo es con entrenamiento, como decía Jorge Hernán. En pandemia vino la gran oportunidad de empezar a conectarnos muchísimo más, empezar a sacarle más el jugo a las redes sociales y viendo esta necesidad de las personas de calmarse, de mantener como un poquito esa tranquilidad en medio del caos que estábamos viviendo y la incertidumbre, empecé a compartir las prácticas de yoga online a través de Instagram Live. Entonces, bueno, llegaban personas quienes quisieran conectarse, hacer la práctica, con la idea de que el yoga es simplemente movimientos y posturas, pero como tú bien lo dices, Jorge Hernán, tenemos que entender que el yoga no se trata simplemente de hacer posturas con el cuerpo, de hacer malabares y contorsiones o pararse de cabeza. Parte de la respiración, parte de aprender a respirar. Y si podemos respirar correctamente, podemos vivir correctamente. Básicamente nuestra vida está ligada a la respiración, ¿no? Entonces respirar hacia el ombligo, desde el ombligo, estas técnicas que si bien si estamos alterados nos calman, no en vano nos dicen cuando estamos en un momento de ansiedad, de angustia, oímos constantemente y es muy natural para nosotros oír tranquilo, respire profundo, cuenta hasta 10. No es en vano, es algo que tiene completa naturalidad con nuestra forma de entender nuestra vida según nuestra respiración. Entonces hay un principio básico y fundamental y es que la respiración es la que nos induce a ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia que nos quiere traer el yoga y la meditación a vivir el momento presente, a dejar de sufrir por el pasado, por lo que no hicimos o por lo que dejamos de hacer. O por lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Nos revolcamos en el pasado, esa tendencia a irnos hacia el futuro, a proyectarnos. Exacto, ninguno de los dos existe, sí. Solamente existe el presente y sufrimos por alguno de los dos, ¿sí? Buscamos sufrimiento. Entonces nos proyectamos y la mente siempre es una loquita que está o yéndose hacia el futuro o quedándose en el pasado. ¿Y cuál es la herramienta para traerla al centro? La respiración. Y si todos aprendemos a respirar conscientemente, pues vamos a sufrir menos, vamos a disfrutar muchísimo más de la vida, que es el principio además fundamental del yoga, es ser felices, aprender a vivir en paz, no ser felices con un falso positivismo, con una falsa felicidad, que últimamente lo vemos muchísimo más y se oye hablar mucho de todo esto que al final nos hace sentir un poco más abrumados y un poco más frustrados. Como vacíos, ¿no? Vacíos, claro. Porque si oímos hablar es que tienes que ser feliz, ¿no? Esa tendencia a obligarnos a ser felices a pesar de todo lo que nos suceda, no es algo tan sano al final, pero sí de reconocer qué es lo que está sucediendo con nuestra vida y qué podemos hacer para podernos adaptar con amor, con tranquilidad, con paz y con gratitud a lo que está sucediendo, no quedarnos ahí, poder tener herramientas para poderlo gestionar. Y eso es el yoga. El yoga empieza cuando salimos del mat, de hacer la práctica física en realidad, aprender a respirar pero para la vida diaria, ¿sí? Estas cosas que son tan útiles en nuestro diario vivir, como ser conscientes de cómo respiramos. Si somos conscientes de cómo estamos respirando, somos conscientes de cómo estamos pensando. Si estamos teniendo pensamientos recurrentes que son erróneos, que son parte de la ficción, la mente no para, eso no es algo natural, también es algo que hemos oído constantemente, es que para meditar tienes que poner tu mente en blanco, no es real. Pretender parar la mente es como pretender parar el corazón. Estaríamos muertos simplemente, y aún así cuando morimos la mente sigue funcionando todavía un tiempito más. Así que yo creo que hay que quitar un poco como todas estas desinformaciones que nos han venido llegando a través de el mindfulness, la meditación, el yoga y todas estas herramientas holísticas que, si bien son herramientas para poder vivir mejor, no son una fórmula mágica, ¿no?
No quiere decir que empecé a hacer yoga y fui a hacer 3 perros abajo o unos guerreros y me cambió la vida. Es algo constante, es algo de entrenamiento. Es como si tú pretendes ir al gimnasio a marcarte la chocolatina. No pasa de la noche a la mañana. Tienes que empezar a ir todos los días, constantemente, pero además de eso, no solamente se trata de alzar pesas, debes alimentarte correctamente, debes dormir las horas suficientes, y yo creo que todo apunta a lo mismo finalmente en el bienestar, sea la disciplina que sea. Momento de la segunda pausa. Recuerde que esta nota la puede ver en www.canal1.com.co. Ya volvemos. Regresamos, estamos en la señal del 1 como todos los fines de semana y vamos nuevamente a enlazar la nota con Gina Acuña, presentadora que estuvo en este canal mucho tiempo en CMI y hoy se dedica al yoga. Continuamos aquí en Libre como tú. Nos quiere llevar a eso, a un balance, un equilibrio y a hacer transformaciones que sean coherentes y sostenibles. Gina estuvo hace poquito en la India, donde pues por obvias razones se practica de una manera pues más profunda, y entiendo que tuvo la oportunidad de estar allá con grandes maestros, experiencia con personajes como usted internacionales. ¿Cómo fue el viaje a la India? ¿Qué le puede contar a los televidentes? Vamos a estar mostrando imágenes de apoyo mientras usted nos va explicando, pero al final cuando volvió, ¿qué se llevó de esa, digamos, situación tan particular? Bueno, la India es mágica. Yo creo que la India lo lleva a uno cuando está preparado. Yo desde hace 8 años, cuando pretendía hacer la primera certificación de yoga, realmente la quería hacer en la India inicialmente, pero no estaba preparada para ir. Me llevó hasta ahora, después de 8 años, todos los años de la escuela me escribían porque estaba en contacto, este año sí vas a venir, y cualquier cosa sucedía. Siempre había una excusa, ¿no? Primero el noticiero, no me puedo ir tanto tiempo porque fue 1.5 meses fuera. Siempre aparecía algo que no me permitía dar el paso, tomar la decisión, y entendí que iba a ir en el momento en el que estuviera preparada, si es que llegaba a estar preparada, y si no, pues entendería que no era lo que correspondía. Y yo creo que este ha sido el regalo más maravilloso, y entendí por qué en este momento de la vida sí, y por qué no antes, y lo agradezco inmensamente que haya sido ahora. Digamos que con todos los cambios que han venido también sucediendo en mi vida a raíz de la pandemia, que pasamos de hacer clases presenciales aquí en Bogotá, me fui a vivir al campo, a tener más contacto con la naturaleza, pude profundizar mucho más con mi práctica, no solamente con mi práctica, sino en entender realmente por qué y para qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque yo creo que al principio, como la mayoría de personas tal vez que practican alguna herramienta espiritual o el yoga o la meditación, al inicio yo creo que podemos coincidir, la mayoría, si no es así, es el ego mismo es el que nos ha llevado allí. ¿O la curiosidad? La curiosidad o esa tendencia competitiva con nosotros mismos muchas veces de, bueno, voy a ver qué reto me pongo ahora y vamos a ver esto cómo es, y no me va a quedar grande y voy a ser el mejor en esto, pero ¿para qué lo estás haciendo? Ahí está toda la diferencia. Entendí que parte de mi propósito de la vida, si no bien mi propósito principal, es entender que así como me ha ayudado a mí, también quiero que otras personas puedan servirle de la misma manera en que lo ha hecho conmigo, ¿no? Entonces, cuando acepté realmente el trabajo y dije, está bien, voy a ayudarle a muchas más personas a sentirse mejor, a vivir mejor, todo se abrió. Esto fue de un momento para otro, que en realidad no lo pensé mucho, ni 2 veces, simplemente dije sí, este año sí voy, y todo se dio. Entonces, estar allí con maestros nativos, por supuesto, es un cambio, pero del cielo a la tierra. Yo creo que
aquí en Colombia, eso sí lo exalté muchísimo y lo estuve muy presente, a todos los maestros y todos los que han sido maestros míos de yoga, de verdad que les agradecí tanto por todo lo que están transmitiendo, porque están haciendo un trabajo muy responsable, sobre todo, con lo que realmente es el yoga, y están transmitiéndolo de una manera correcta. Porque si bien la principal angustia para los maestros nativos de la India es, en Occidente se tergiversa el yoga. La gente tiene una percepción completamente distinta. O sea, lo ven como mercadeo, como... Sí, mucho mercadeo, mucha moda, mucha estética, sí, las posturas y la foto para Instagram, y de hecho ellos se ríen. Dicen, está bien, el Instagram y las redes sociales son una herramienta para poder comunicar hoy en día, y nos estamos reconciliando un poco con esta idea, pero por favor ayúdennos a que llegue limpio. Es que en el trayecto entre India y su lugar y América es como que se van quedando pedazos y se tergiversó, ¿no? Y la gente simplemente quiere llegar a hacer ejercicio, a hacer un ejercicio físico. Y es impresionante, porque si yo les digo que el 30% es la postura o la práctica física, pues va a ser impactante, porque si digo yo el 30% es la práctica como tal en el mat, de las posturas que vemos tan fantásticas, y cobra muchísima más importancia el shavasana, o acostarse, simplemente meditar, hacer técnicas de respiración, hacen mucho énfasis en la respiración. Luego, si podemos respirar correctamente, podemos hacer lo que sea con nuestras vidas. El superpoder es la respiración, y lo tenemos todos. Es algo que lo tenemos, lo que pasa es que tenemos que entrenarlo, tenemos que recordarlo. Ellos dicen, los niños vienen respirando correctamente y luego lo vamos olvidando. Entonces el propósito es recordar todo esto que hemos venido olvidando al paso del tiempo. ¿Con qué? Con todos los sesgos, con todas las creencias que venimos recibiendo, que nos vamos creyendo y que además tragamos entero, ¿no? Entonces vamos desdibujando un poquito nuestra esencia. Es momento de otra pausa. Recuerde que la nota la puedes ver en www.canal1.com.co. Ya regresamos. Volvemos con la parte final de la nota con Gina Acuña, hoy en La Señal del 1, en Libre como tú. Gina, yo la conozco hace muchos años en esta actividad periodística, y la verdad tengo que decir que pues hoy es otra Gina, es una persona que tiene una fortaleza mental impresionante. Las cosas que usted dice y se expresan no solo en sus redes, sino a nivel, digamos, privado, con sus personas cercanas. Sí hay como una estructura que antes no había, y entiendo que parte de eso pues viene del yoga, pero también parte del crecimiento personal, que es pues por todas las circunstancias de la vida y las cosas que uno le pasan. ¿Cuál sería como un mensaje para los televidentes de cómo lograr una fortaleza mental que hoy es evidente en Gina Acuña? Gracias, querido Jorge. Muy generosa tu apreciación, te la agradezco mucho. Yo creo que todo parte de la disciplina, del compromiso propio, ¿no? Todos tenemos unas mentes poderosísimas, pero tenemos que aprender a comunicarnos con ella. Todos tenemos un poder fantástico dentro de cada uno de nosotros, tenemos siempre un propósito, una misión. Lo que pasa es que vivimos pero tan distraídos con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El día a día, sí. El día a día, vivimos distraídos con el ruido externo, vivimos distraídos con los lujos, con todos los deseos que vamos creando diariamente. Y otras personas a veces que lo llevan a uno a distraerse. También, claro, las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que sí es fundamental, por ejemplo, tomarnos de la mano de este tipo de herramientas que lo que hacen es, por un momentito de tu día, por lo menos una hora, ve hacia ti, quédate contigo, revísate, obsérvate y óyete. Empezar a fortalecer ese nivel de comunicación con la mente es fundamental. Yo digo, nuestro cuerpo es un vehículo
Es el carro que tenemos de pronto, o el taxi en el que nos montamos, el carro que nos va a transportar. El alma es el pasajero, ¿no? Se sienta en el corazón, en el puesto principal, y el conductor es la mente. Si no hay una comunicación constante, bidireccional, de la mente al cerebro y del cerebro a la mente, pues no vamos a poder llegar a ninguna parte, a ningún lugar. Empezar a reconciliarnos con nuestra mente porque peleamos constantemente con ella. Si tú te sientas detrás del conductor a pelearle y a decirle, pero es que no me entiendes a dónde quiero ir, pero es que no me lo has dicho claramente, me estás mandando mensajes equívocos, estás diciendo que quieres ir a un lugar, pero tal vez de pronto no, o por este lado nos desviamos, o simplemente nos distraemos. Así que yo creo que es como la disciplina que se puede ir generando constantemente con los hábitos. Pasar tiempo de calidad con nosotros mismos, ya sea, yo digo, no tiene que ser el yoga fundamentalmente. Si lo es, maravilloso. Si se da la oportunidad de conocerlo, yo creo que es lo más completo que puede existir, porque trabajamos el cuerpo, los músculos, fortalecemos huesos, también respiramos, fortalecemos diafragma, capacidad pulmonar, calmamos la mente, el sistema nervioso central, y al mismo tiempo meditamos, expandimos nuestra conexión espiritual, ¿no? Pero también hay otras opciones: correr, caminar, simplemente. Otros ejercicios Que nos ayudan también. Pintar también es una manera de meditar, escribir. Hay muchas herramientas, pero son herramientas que, si se dan cuenta, nos hacen tener esa conciencia de pasar tiempo a solas con nosotros, de dejar de estar pendientes de ese ruido externo. Y todo parte de, si yo quiero tener una mente poderosa, tengo que alimentarme correctamente, tengo que darle el combustible correcto a ese vehículo para que funcione. La música que consume también es muy importante. Todo lo que consumimos a nivel alimento no es solamente la comida como tal, sino también todo lo que leemos, lo que oímos, lo que vemos, ¿cierto? La comunicación con las personas, la energía de las otras personas con las que elegimos comunicarnos, porque nos vamos convirtiendo también un poco en el resultado de esas 5 personas principales que están constantemente en contacto con nosotros. Entonces, si yo veo que esa persona que pasa la mayor parte del tiempo conmigo es una persona que se queja, que no está conforme con nada, al final de cuentas yo también voy a irme contaminando un poquito y voy a ir tomando un poquito de esta persona. Claro, eso se pega. Sí, entonces hay que ser muy selectivos en qué es lo que realmente yo elijo, la capacidad de discernir, ¿cierto? Entre lo que es bueno, sabemos lo que nos hace bien y aún así seguimos eligiendo lo que nos hace daño. Gina, por último, y no es molestando, en muchas de las transmisiones que usted hacía y que yo me conectaba, veía que, pues, ahí donde usted dice, en el campo, pues en su casa y en su familia hay una cantidad de mascotas que se meten a la transmisión y estorban. Bueno, no sé si estorban, y esa es la pregunta. A veces yo siento que las personas que tienen mascota, incluyendo en momentos como el yoga, se logran conectar mucho más que las personas que no y que están, digamos, solas. Al final usted como que termina dejando que las mascotas hagan lo que quieran, pero ¿cómo es esa parte? Porque también los que son expertos en salud mental dicen que para muchas terapias, en muchas personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, recomiendan una compañía, bien sea de un gato, un perro, inclusive hay unos que recomiendan caballos, para temas de salud mental. ¿Sí ha observado eso, que a veces hay cierta relación suya con las mascotas, o de otros alumnos que también tienen mascotas en sus propias casas mientras practican? Absolutamente, y esto es precioso. Los alumnos que tienen mascota en casa, les encanta. Los perros, los gatos que tienen ellas como mascota en casa, se atraen. La energía que hay dentro de la práctica los atrae muchísimo. Ellos siempre están ahí y tratan de sabotear, pero como juguetear y todo. ¿Creen que es bueno? Y al final nos ayudan a trabajar la paciencia, muchísimo. Los animales son grandes maestros. Tú hablabas de algo importantísimo, y es que ahora se está usando mucho la terapia también para personas con ansiedad, de apoyarnos en el contacto con los caballos, con las vacas, ¿no? El contacto con los animales es fundamental. Y cómo ellos leen y sienten la energía de cada persona. Entonces, el hecho de dejarte conectar con él, cuando uno empieza a pelear con el perrito, como tú me decías, finalmente los dejas que hagan lo que quieran, y cuando uno deja
que ellos hagan lo que quieran, ya dejan de molestar. Así funciona la vida. Cuando luchamos contra algo lo hacemos más fuerte. Si empieza a jugarle al perrito, entonces él cree que el juego se intensifica y se pone más brusco el juego y finalmente pues no te va a dejar hacer nada. Y cuando estás luchando con una situación difícil, si empiezas a presionar, a buscar a las buenas o a las malas una solución, lo que hace es que esa solución se aleja, deja de estar presente. Cuando te calmas, respiras, el animal también empieza a sentir esa conexión con tu respiración. Gina, muchas gracias a usted, un abrazo a todos sus seguidores, los que la siguen por el tema del yoga, ahí están sus cuentas de redes sociales muy fáciles de encontrar. Momento de otra pausa, pero recuerde, toda la nota con Gina Acuña la pueden ver en www.canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya regresamos. Volvemos y antes de irnos, el momento de Juliana Duque. Las historias solidarias, toda la responsabilidad social. Juliana con otra nota importante hoy. Adelante, bienvenida. Hola, bienvenidos a este espacio solidario. Hoy quiero hablarles de un proyecto social que empodera a muchas mujeres colombianas. Una iniciativa lindísima que pretende regalar una segunda oportunidad. En la CCI, junto con Women in Connection y la Fundación Bancolombia, logramos que un sueño de unas mujeres de Genesano, Boyacá, hoy sea una realidad. Esta historia empezó en el 2019, cuando 30 mujeres que nunca habían sembrado mora, que nunca habían tenido la oportunidad de convertirse en agroempresarias, hoy lo son. Hoy son unas mujeres que muchas han sido maltratadas por el tema de género, muchas no tienen educación, otras tantas han sido empleadas domésticas y otras han sido realmente madres solteras abandonadas. En este sentido, hoy podemos decir que cada una de estas historias de vida cambió. ¿Por qué? Porque están empoderadas, porque hoy se dieron cuenta que tener su propia empresa, tener sus propios ingresos es una realidad. Hoy son unas mujeres, aquellas que son mamás, aquellas que también son abuelas, le están dando el mejor de los ejemplos, el mejor de los recursos, que es decir, sí podemos ser agroempresarias, sí podemos salir adelante, podemos producir y podemos comercializar nuestra producción y generar ingresos. Así que somos unos expertos en cambiar las historias de vida de las mujeres rurales colombianas y por eso creemos que nuestro programa de 500.000 agroempresarias es una meta cumplible y es una meta que es una verdadera revolución social. Creemos en Colombia, creemos que debemos sembrar a Colombia para el mundo. Bueno, felicitaciones a todas estas mujeres. Por favor, no paren de soñar y por supuesto sigan creciendo. Y felicitaciones por estas iniciativas sociales. Esto es todo por hoy, Jorge. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias y nos vamos al final de nuestro programa con Carolina Vargas. En Movimiento como tú, las noticias del sector automotriz. Carolina, bienvenida. Adelante. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Hoy les tenemos las últimas noticias de la industria automotriz en Colombia, pero si quieren saber sobre algún tema o alguna marca en especial, pueden escribirme a mi Instagram, Carolina Vargas GM. Por hoy los dejo con las últimas noticias de la industria automotriz en Colombia. Bueno, acabamos de terminar un mes absolutamente espectacular para la marca Kia acá en Colombia, después de un muy exitoso Salón del Automóvil en donde logramos colocar más de 800 pedidos y ser la segunda marca más vendida en el Salón del Automóvil. También logramos un crecimiento muy importante en el mes, matriculando 1.916 unidades, un crecimiento del 55% con respecto a octubre y en donde la industria solo creció un 34%. Pasando del quinto puesto que veníamos en este año a un cuarto puesto, sobrepasando a Mazda en el ranking del top 5 de marcas a nivel nacional. Esto es un crecimiento de verdad muy importante, donde logramos un market share del 10.4% en el mes, consolidándonos ya pues en un market share acumulado del 8.4% en el país y pues bueno, muy contentos con lo que viene. Diciembre prevemos que va a ser un mes también muy bueno para la industria en el país y pues con los nuevos
lanzamientos que van a llegar a Colombia, el nuevo Picanto, el nuevo K3. Estamos seguros que el 2024 va a ser un año muy interesante y muy importante para la marca acá en Colombia. La flota automotriz viene cambiando día a día y nuevas tecnologías han llegado a nuestro mercado. Para un buen reparo y atención, nosotros tenemos la red de servicio Bosch Car Service, donde hacemos de todo para su vehículo. Aquí en la red Bosch Car Service hacemos desde cambio de aceite, alineación, balanceo, dirección hidráulica, suspensión, todos los tipos de servicios para que usted tenga un servicio de calidad en su vehículo. Ya hoy son más de 14.000 talleres en 150 países y seguramente llegamos a Colombia, donde ya tenemos más de 20 talleres. En Colombia, nosotros tenemos un sistema de auditoría de calidad muy importante que van desde la atención al cliente y llevamos hasta un cliente oculto, justamente para probar la calidad de nuestros talleres. ¿Todavía no conoce la red de servicios Bosch Car Service? Les invito, háganos una visita y venga a conocer toda la calidad que está disponible para usted. Bueno, esto es todo por hoy, pero no olviden, si van a festejar en este diciembre, entreguen las llaves. Nos vemos el próximo sábado. Carolina, mil gracias. La próxima semana más notas del sector automotriz. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero la próxima semana. Que tengan mañana una feliz Navidad, estén en familia y obviamente que pasen un momento de importante reflexión muy necesario para todos. Todas las notas las pueden ver en www.canal1.com.co. ¡Feliz fin de semana!